Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. De nuevo tenemos, como decía, fuera de grabación una gran asistencia, así que desde aquí os quiero dar las gracias a todos por querer pasar este ratito conmigo. Hoy vamos a empezar la segunda sesión de este curso de experto en contactología avanzada. Vamos a ver cómo adaptar una lente individualizada desde quizá una perspectiva diferente a la que estáis acostumbrados hasta ahora. Vamos a centrarnos menos en parámetros, que por supuesto los vamos a ir viendo a lo largo de todas estas sesiones, pero hoy nos vamos a centrar un poquito más en el cliente o en el paciente, más quizá que en la lente de contacto. Me comentabais a través del chat que cómo podéis ver los vídeos anteriores, esas grabaciones que os vamos a ir colgando. Bueno, pues en este documento tenéis todas las sesiones. Si queréis, ahora mismo podéis hacer una captura de este código QR y si no, lo que vamos a hacer es, si os parece, os lo voy a mostrar en pantalla y os voy a copiar el link en el chat para que lo tengáis. Vale. Veis que aquí tenéis calendario donde vais a poder acceder a pues, todas las sesiones que os proponemos desde Servicios Profesionales de Markenovi, encuesta de satisfacción que la tendréis que rellenar al finalizar las 8 sesiones, documentos compartidos donde, bueno, yo os voy a ir poniendo, pues, quizá, pues, alguna artículo, documentación que me parezca interesante que podáis tener. Y si vais a la segunda página, aquí vais a poder visualizar la grabación de la sesión número 1, veis que pone grabación a las 9, a las 5, hubo 2 sesiones, y el test que tenéis que realizar para que os lleguen las acreditaciones y los diplomas. Los diplomas aproximadamente tardarán entre 2 y 3 semanas en llegar para dar margen a que todos los compañeros puedan hacer este test. En la sesión número 2, veis que ahora aparece inscripción a las 9, inscripción a las 3, test de esta sesión. Cuando tengamos las grabaciones, pues tendremos en vez de la inscripción, tendremos la grabación. Os voy a poner, si os parece, este link en el chat. A ver si me deja. Vale, simplemente tenéis que copiar este chat, ponerlo en vuestro navegador y ya podéis acceder a este documento. Los test hay que hacerlos de cada sesión. La realización del test es lo que a nosotros nos sirve para que el sistema detecte que os tenemos que enviar esa acreditación. Lo que hay que hacer al finalizar todo el curso es la encuesta de satisfacción. ¿Lo tenéis ahora ya con este código todos aquellos que me decíais que no sabíais cómo encontrarlo? ¿Todos bien? Vale, perfecto. Vamos a cerrar esto, vamos a continuar con la sesión. Bueno, decíos que tengo que hacer una pequeña rectificación, que gracias a un asistente que tuve en la segunda sesión de la primera, pues de la primera sesión que hicimos del curso experto en contactología, tenía una cosa mal en la segunda diapositiva respecto a los materiales de las lentes de contacto, en concreto de la N-vinilpirrolidona. Por una equivocación teníamos en la diapositiva que era muy iónico, mientras que este material es no iónico, aunque realmente tiene una ligera carga negativa. Voy a dejarlo aclarado también en un documento para ponerlo junto con pues esos botones que habéis visto de grabación, etcétera, etcétera, pero sí quería remarcarlo para que lo tuvierais claro porque hay esa pequeña errata en esa diapositiva. Bueno, pues listo. Vamos a empezar ahora ya sí esta segunda sesión. Como siempre, bueno, pues me quito la cámara, nos vemos al final y si tenéis alguna pregunta, sabéis que tengo el chat constantemente abierto y me la podéis ir haciendo. Bueno, hemos comentado que hoy lo que vamos a ver es, pues, qué es una lente, uy, perdón, qué es una lente
o qué es más bien que una lente, es que es una adaptación individualizada. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este punto, pues es de alguna manera diferenciar la definición de estándar y de individualizado. ¿Estándar qué es? Bueno, pues estándar se denomina a los productos diseñados para cubrir características comunes. Así que podemos decir que las características que cumplen estos productos son las que presentan la mayoría. Mientras que vamos a considerar que un producto es individualizado cuando tiene características que lo diferencian de lo que es común o de lo que es habitual. Si nos centramos en una lente de contacto, evidentemente existen diferentes características que hacen que una lente de contacto sea individualizada. Primera y más importante, la posibilidad de adaptarse a la perfección a las características específicas de cada uno de nuestros pacientes. Y fijaos que cuando hablo características especiales, no me refiero solamente a una prescripción con un astigmatismo alto, em, una multifocal con adiciones altas, no. Estoy diciendo características especiales de cada uno de nuestros pacientes. Y es que las características que tiene nuestro paciente puede ir desde una salud ocular comprometida, unos parámetros fuera de norma, pero también desde la perspectiva de unas necesidades específicas. No vamos a tener que dar la misma solución a un paciente que quiere, vamos a pensar, pues utilizar las lentes de contacto al aire libre porque monta en bicicleta, a otra persona que lo que quiera es utilizar las lentes de contacto, pues, por ejemplo, para ir al gimnasio. Quizá las necesidades que os planteen cada uno de vuestros pacientes sea diferente. Luego vamos a hablar sobre las necesidades del paciente, que a veces es un dato que pasamos por alto y para mí creo que es casi os diría que el fundamental en el que nos tenemos que basar para realmente hacer una adaptación de una lente individualizada. Quiero que pensemos desde una perspectiva diferente lo que es una lente individualizada, que no nos centremos en lo que habitual pensamos que son radios, diámetros, potencias, porque realmente una lente individualizada de lo que se trata es de adaptar la lente que nosotros consideremos la mejor para las características individuales que presenta mi paciente. Por supuesto, disponemos de diferentes parámetros de adaptación física, más numerosos que en cualquier lente estándar, distintos materiales, distintos diámetros, radios, diferentes zonas ópticas. También, por supuesto, ponemos pues, un montón de potencias a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Esferas hasta más o menos 30, cilindros hasta 8, los grados desde 0 a 180 de uno en uno, geometrías en cuanto si hablamos de multifocales CD, CN, EDOF, adiciones, etcétera, etcétera. Hemos visto en la diapositiva anterior que ofrece una lente de contacto individualizada. Ahora nos vamos a centrar en nuestro paciente. ¿Qué características puede realmente presentar un paciente que haga obligatorio el uso de una lente de diseño individualizado? Os comentaba antes, en primer lugar, y esto es evidente, todos este dato lo tenemos siempre en mente, aquellos pacientes cuyos parámetros biométricos están fuera del estándar. Tener en cuenta diámetros, radios, excentricidad, diámetros pupilares, si estamos hablando de lentes de contacto multifocales, puede ser también un dato muy importante a tener en cuenta y quizá un dato que nos dé la clave de por qué la adaptación no está funcionando. Por supuesto, dentro de los parámetros físicos también tendríamos aquellos pacientes cuyas ametropías no están cubiertas por las potencias de las lentes estándar. Si hablamos de pacientes présbitas, dominancias cruzadas, dominancias altas, etcétera. Y luego también lo que os había comentado en las diapositivas anteriores, las características intrínsecas que tiene mi paciente respecto a la salud ocular y también lo que él quiere. Fijaos que ahora mismo ya tenemos definido qué es una lente individualizada y qué características hace que un paciente sea susceptible de usar esa lente individualizada. Así que ya empezamos a entender que hay pacientes que nos van a exigir unas cosas y pacientes que nos van a exigir otras. Y realmente esa exigencia viene dada por las necesidades propias que tenga el paciente, porque una cosa es lo que nosotros le medimos, lo que nosotros observamos con la lámpara de hendidura,
y otra es la cuestión por la que el paciente entra por la puerta. Nosotros podemos hacer la mejor adaptación del mundo, con el mejor material, etcétera, etcétera, pero lo que tenemos que tener muy, muy claro es por qué nuestro paciente ha entrado por la puerta. Si yo no doy solución a esa necesidad que ha hecho que mi paciente venga a verme, nunca va a estar contento. Si mi paciente, yo creo que esto, y si alguno me lo quiere decir a través del chat, yo creo que este caso lo hemos tenido todos. ¿Cuántas veces habéis tenido el típico caso de, bueno, ¿y para qué quiere usted las lentes de contacto? Y la respuesta ha sido, es que mi hijo se casa. Estoy segura de que no he sido yo la única que se ha encontrado este caso y nos lo seguiremos encontrando un montón de veces. Esa es la necesidad clave de mi paciente. Luego yo ya iré, me estáis comentando a través del chat que muchas. Luego yo ya veré el resto de necesidades y seguramente en esa anamnesis yo encuentre también más situaciones en las que luego esta persona pues pueda seguir utilizando las lentes de contacto, pues porque a lo mejor le gusta salir a pasear o le gusta salir a bailar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero tenemos que tener muy clave por qué viene nuestro paciente a nuestro centro. Y fijaos que hemos diferenciado características de la lente, características del paciente, hemos también visualizado em, esas necesidades del paciente y también tenemos que ser conscientes de que no todos nuestros pacientes son iguales. Recordad que una adaptación individualizada comienza por saber las necesidades del paciente. Si nosotros no sabemos lo que el paciente quiere, difícilmente vamos a poder hacer ningún tipo de adaptación. Tenemos que individualizar las adaptaciones en todos los parámetros que estamos viendo hasta ahora. Si hablamos de niños, tienen unas características especiales y nos vamos a centrar en algunos tipos de adaptaciones individualizadas. Evidentemente, y esto ahora ya no nos vamos a meter en ello, manejo de la miopía, vamos, no vamos a hablar más de ello en estas sesiones, hemos hablado bastante ya en el curso de experto en gestión de la miopía. Deportes, ¿cuántos niños empiezan a utilizar lentes de contacto porque hacen fútbol, porque no quieren usar la gafa en ciertos deportes? Suele ser un uso esporádico. eh, Tenemos esa supervisión parental y lo que más les suele preocupar a los niños, y aquí estaréis conmigo, es, ¿me las voy a poder poner y quitar? Normalmente eso a los usuarios les preocupa mucho y ahí entra nuestro papel de, por supuesto, te las vas a saber poner y quitar como cualquier otro niño y habrá veces que tengamos que tener más paciencia y otras menos. Si estamos ante adolescentes ya empezamos a pensar que el uso es más estético y empezamos a luchar con el uso extensivo, con el sobreuso, con el me las pongo un montón de horas, con el uy se me ha olvidado y me he dormido la siesta, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos una mucho menor disciplina de uso. Y ya la supervisión parental empieza a desaparecer. En el grupo de los adultos, bueno, pues aquí nos encontramos y sobre todo aquellos adultos que estén ya acostumbrados a usar lentes de contacto desde que son adolescentes, em, son pacientes que normalmente ya, como se suele decir, están de vuelta de todo, lo saben todo y por muchos consejos que nosotros les damos y por muchas cosas que les contamos, hay veces que nos dicen, sí, sí, pero yo lo voy a seguir haciendo. Yo recuerdo una persona que además esto pues son cosas que si ya has estado muchos años atendiendo a pacientes, pues lo recuerdas. Recuerdo una persona que usaba lentes de contacto permeables desde hace 20 años y las limpiaba con agua. Yo no sé si a alguno le ha pasado esto, me gustaría saberlo porque a mí esto es un caso que se me quedó impactado. Bueno, pues después de esos 20 años, por mucho que yo le decía no se tienen que limpiar las lentes con agua, ya tomé incluso la decisión de enseñarle lo que podía provocar la cantamoeba, etcétera, etcétera. No conseguí que este paciente dejara de usar agua para limpiar las lentes de contacto. Y con saliva, me estáis diciendo. Pero es que fui incapaz de hacerla cambiar. Entonces, es un problema que tenemos en este grupo de adultos y que tenemos que tener claro. Y además, tenemos ya el inicio de los problemas de sequedad ocular. Me estáis comentando a través del chat que más de alguna vez, pues yo ya os digo, fui incapaz de hacerla cambiar. Como os decía, empezamos con los inicios de la sequedad
ocular. Y aquí quiero hacer una puntualización, lo veremos, creo recordar que es en la sesión 4 o 5, no tengo muy claro ahora mismo el orden, cuando veamos el uso de la lámpara de hendidura enfocado a la adaptación de lentes de contacto blandas, que podemos encontrarnos pacientes adultos que no usan lentes de contacto y que no tienen síntomas de sequedad ocular. Es decir, ellos no notan esa sequedad ocular. Y sin embargo, cuando nosotros hacemos esa exploración con la lámpara de hendidura, de repente empezamos a ver pequeños signos. ¿De acuerdo? Esos pequeños signos que nosotros vemos, todos sabemos que cuando ponemos una lente de contacto dividimos la lágrima en dos, lo vimos en la sesión anterior, y paciente que no tenía síntomas puede empezar a tenerlos. Entonces, si nosotros vemos esos signos, es el momento de actuar aunque el paciente no se queje y hay que explicárselo, porque si no nos vamos a encontrar que van a aparecer después esos signos y puede ser un motivo para que el paciente deje de usar las lentes de contacto. Y luego tenemos el grupo de los presbitas, ¿de acuerdo? Eh, lo más habitual en este grupo que combinen la lente de contacto y la gafa. Suelen ser muchísimo más disciplinados que los demás grupos. Actualmente los presbitas siguen teniendo una vida social y muy activa, les gusta hacer deportes. Además, tenemos una ventaja y es que suele ser un grupo económicamente un poquito más desahogado. Problemas también que nos encontramos, y aquí ya sí que no es un inicio de problema de sequedad ocular, sino que ya muchas veces nos vamos a encontrar ese ojo seco, ¿de acuerdo? Vamos a tener que recomendar el uso de lágrimas artificiales. No sé si alguno de vosotros estuvo en un webinar que dio Ascensión Cañete de sistemas de mantenimiento y a mí hubo algo que dijo que me lo he apropiado, de hecho se lo dije a ella que me iba a apropiar de ello. Y es que ella nos decía al respecto de las lágrimas artificiales que las lágrimas artificiales son como las cremas de las caras. Yo me he hecho la crema hoy para no tener arrugas mañana. Con lo cual, cuando yo empiezo a tener esos pequeños problemas de sequedad ocular, es cuando tengo que empezar a tratarme esa sequedad ocular para no tener problemas el día de mañana. Muchas veces, bueno, pues las lágrimas artificiales se usan como último recurso y recordad que el uso de lágrima artificial siempre tiene que ser pautado. ¿Esto qué quiere decir? Que no vale que el paciente se eche la lágrima cuando nota el ojo seco, porque si ya lo nota vamos tarde. Lo que necesitamos es pautarle, ¿de acuerdo? Ese uso de la lágrima artificial. ¿Yo qué les recomiendo? Lo que les recomiendo es que lo añadan a cualquiera de sus rutinas. Si yo quiero que se la eche por la mañana y por la noche, por ejemplo, pues le digo, cuando te laves los dientes por la mañana, te echas la lágrima artificial y cuando te laves los dientes por la noche te la vuelves a echar. De tal manera que no tienen que buscar un momento diferente, ya lo incorporan a su rutina. Y un hándicap que tenemos también en los presbitas suele ser la disminución de la destreza manual. También son pacientes a los que les preocupa mucho saber si se van a poder poner o quitar la lente de contacto de manera correcta. Dicho esto, y hemos tocado todas las características y todos los diferentes grupos de pacientes que podemos encontrarnos, y pensando en lo que es una adaptación individualizada, vamos a ver cómo elegimos nuestra primera lente de contacto. Y aquí nos tenemos que plantear qué queremos hacer, porque de este posicionamiento depende cómo vamos a adaptar las lentes a nuestro paciente. Tenemos el primer posicionamiento en el que utilizo lente estándar, no tengo en cuenta las características individuales de mi paciente. ¿Y por qué no tengo esas características individuales en cuenta? Factores económicos, falta de tiempo para explicar al paciente las diferentes opciones, desconocimiento del producto, tengo inseguridad como adaptador. Y fijaos que aquí hay una cosa llamativa y es que en ningún caso he puesto no mido a mi paciente, he dicho no tengo en cuenta. Y es que esto no implica que no le hayáis tomado una topografía, que no le hayáis hecho todas las pruebas necesarias, que no le hayáis hecho una biomicroscopía. No, no, muchas veces realizáis esas pruebas, pero no tenéis en cuenta esos resultados. Fijaos que dentro de los parámetros estándar, que yo creo que es lo que todos tenemos en mente
pues un poco más justificado para utilizar esta lente individualizada. Os voy a presentar después, creo que tengo un estudio en el que os indico que uno de cada 4 pacientes no debería llevar una lente de contacto de 14 o 14,50 de diámetro. Y solamente pensando en ese dato, el porcentaje de pacientes que yo puedo adaptar con una lente estándar es del 75%. No vamos a meternos en el resto de parámetros porque ese porcentaje disminuiría, pero vamos a dejarlo alrededor de un 70-75%. Si vosotros os quedáis en este punto 1, tenéis que ser conscientes de que habrá como mínimo un 25% de pacientes que os entren por la puerta de vuestro centro al que no le vais a poder adaptar lentes de contacto. Si ese es vuestro planteamiento, es vuestro nicho de mercado, por la razón que sea, perfecto, pero tenéis que ser consecuente con ello. Y cuando os encontréis un paciente al que no se le pueda adaptar una lente en 14 o 14,50, tendréis que decirle: yo no puedo adaptarte una lente de contacto. Lo que no podemos es, con una lente estándar, querer adaptar al 100% de los pacientes que entren por nuestra puerta. Porque luego, lo vamos a ver en la segunda parte de esta sesión, vienen los abandonos de las lentes de contacto. Ese abandono de uso por multitud de factores, y uno de ellos puede ser que la lente, físicamente hablando, no esté bien adaptada o el material no sea el correcto para nuestro paciente. Después tenemos el número 2. Tengo en cuenta las características individuales de mi paciente. Como profesional, yo elijo lo mejor para mi paciente, no se lo explico porque tengo un amplísimo conocimiento de producto, tengo muchísima seguridad como adaptador, y yo digo: no, esta es la lente que mejor te va. Y ahora yo os digo, ¿es bueno posicionarse en el punto 1? ¿Es mejor posicionarse en el punto 2? ¿Qué pensáis? ¿Os gusta 100% cualquiera de estos dos puntos? Evidentemente, me dice Carmen, lo mejor para cada cual. Efectivamente, evidentemente, tenemos que buscar un equilibrio, como nos dice Jerónimo. ¿Cuál es ese equilibrio? Bueno, pues es el equilibrio en el que yo le explico a mi paciente las opciones que tiene. Yo ya sé las necesidades de mi paciente, he indagado y tengo perfectamente claro por qué ha venido a verme, ya le he hecho todas las pruebas y he visto qué resultados he obtenido en esas pruebas, y a partir de aquí voy a ver qué opciones tengo para mi paciente. Si yo le voy a poner una lente estándar, le explico por qué. Si le voy a poner una lente individualizada, le explico por qué. Si le voy a poner un material u otro, le explico qué ventajas tiene un material, diferentes diseños. Pienso en esos filtros que vimos en la sesión primera, si le van a venir bien a mi paciente. Si mi paciente se va a pasar con las lentes de contacto haciendo bicicleta, le voy a poner un filtro ultravioleta. Y fijaos que aquí entra el factor individualizado. Esto es una lente individualizada. Vamos a olvidarnos de parámetros estándar, parámetros RX. Esto es una lente individualizada a mi paciente. Adaptarle lo que realmente él necesita, explicarle las opciones que hay y que luego realmente sea mi paciente el que escoja lo que quiere llevarse. Dentro, evidentemente, de todo lo que nosotros le hemos ofrecido, que es lo indicado para sus necesidades. Y aquí también quiero hacer una puntualización. Y me gustaría que me contestarais a través del chat cuántas veces os ha pasado esto. Situación: os entra un paciente en vuestro centro y os dice: quiero una lente mensual. Le preguntáis: ¿cuál usas? Y la respuesta es: ¿no son todas iguales? Cualquiera me vale. ¿Os ha pasado esto? Mucho, me dice Oscar. No saben el nombre, no saben el líquido, no saben nada. ¿Y de quién es la culpa? Jerónimo, como nos dice, como si le pones un trapo, ¿vale? Siguiente pregunta: ¿de quién es la culpa? ¿Del paciente o del adaptador? Pues aquí vamos a tener que entonar un mea culpa, porque
Evidentemente, hay muchas veces que nosotros le explicamos todo al paciente y luego a él le da igual, pero hay un porcentaje muy alto en el que nosotros le decimos, te voy a adaptar esta lente. Al paciente le va bien, dices, es una lente estándar. Bueno, pues el paciente piensa que una lente estándar son todas iguales. Ahí está nuestra labor de lente individualizada. Tenemos que explicarle al paciente, aunque lleve una lente estándar, que lleva una lente con un material especial, que nosotros como optometristas hemos elegido de todos los materiales que tenemos, con unas características de material ideal para esas características fisiológicas que tiene nuestro paciente, para ese uso que le va a dar. ¿Por qué? Porque aunque estemos hablando de una lente estándar, estamos adaptando. No elegimos cualquiera. Y eso se lo tenemos que trasladar al paciente. ¿Para qué? Para que el paciente sepa que aunque lleva una lente estándar, hay un profesional de por medio que ha sabido elegir la mejor para él, porque hay muchas en el mercado. Luego él ya, pues, elegirá por un factor económico, por mayor calidad, por últimos avances, etcétera, etcétera. ¿El precio puede ser un hándicap, como me dice Amparo? Sí, pero al final el paciente es el que elige. Y yo os voy a decir una cosa. A veces nosotros mismos somos los peores economistas de nuestros centros, porque no entiendo el motivo por el que cuando vosotros vendéis un progresivo empezáis por la gama más alta y cuando elegís una lente de contacto soléis empezar por la gama más baja. La diferencia es que una lente oftálmica la argumentáis de maravilla y parece que argumentar una lente de contacto os cuesta mucho. Así que yo desde aquí os propongo un plan y es que durante 3 meses dediquéis 5 minutos a explicar a un paciente las diferentes lentes que hay. Os sorprenderá como alguna vez el paciente escoge algo mejor de lo que vosotros a lo mejor teníais en como primera opción. Y sobre todo hablo de los pacientes présbitas y adultos, porque bueno, son los que al final ellos mismos van a decidir su factor económico, pero sobre todo en los présbitas os podría sorprender. Y luego también, por supuesto, en los niños. Los padres al final queremos lo mejor para nuestros hijos, pero tenemos que saber las opciones que hay. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto y después de esta reflexión, al final, como os decía, tenemos que dar la solución a nuestro paciente para hacer una adaptación individualizada. Al final no tenemos nada más que buscar esa relación entre la que el paciente nos ha dicho, la información que nosotros hemos extraído, lo que hemos analizado, por supuesto, y con todo esto, con todo lo que nosotros conocemos de las lentes de contacto, buscar cuál es la lente ideal para mi paciente. Al final, esa lente de prueba ideal tiene que ser indicada para mi paciente. Y es muy importante, ¿por qué? Porque me encuentro a veces que no sé, con unos CAS de 7-10 le habéis probado 3 lentes estándar y ninguna ha funcionado, es evidente. Es que ninguna le va a funcionar. Habéis hecho perder a vuestro paciente 3 semanas, vosotros habéis perdido 3 citas y el paciente además empieza a estar un poco cansado de ver que nada le funciona. Así que dedicad 5 minutos a elegir la primera mejor lente para cada uno de vuestros pacientes. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que las adaptaciones sean más rápidas, el paciente esté mucho más cómodo y mucho más confortable con la situación porque está viendo que desde el primer día las cosas funcionan y vosotros vais a aprovechar mucho mejor vuestro tiempo en gabinete. Este esquema que os estoy poniendo ahora vamos a ir cumplimentándolo a lo largo de todas estas sesiones y al final es que adaptar la lente al paciente es tener una prescripción actualizada, una buena anamnesis, saber dentro de esa anamnesis varias cosas, entre ellas pues si es usuario de lentes de contacto, qué tipo de usa, el número de horas, qué necesidades tiene, por supuesto tenemos que ver la salud ocular y ya metiéndonos en lo que es la lente de contacto, pues material, hidratación, coeficiente de fricción, ¿verdad? Que es muy importante y lo vimos en la sesión anterior, el módulo de elasticidad también lo vimos. El borde, importante tener en cuenta el borde de la lente de contacto, que a veces, sobre todo en las lentes desechables, hay mucha diferencia entre unos bordes y otros y simplemente eso puede hacer que el paciente esté más cómodo con una lente que con otra. Los parámetros, el diámetro, vamos a ver lo que es fundamental, el radio, las zonas ópticas,
los filtros que los vimos en la sesión anterior y dijimos esos filtros tanto de ultravioleta como de luz azul, que puede haber casos concretos en los que esa ligera mejora de sensibilidad al contraste del filtro de luz azul podamos utilizarla a nuestro favor. Y por supuesto las soluciones de mantenimiento de las que ya hablamos también ampliamente la semana pasada. Vamos a ver hoy pues esos parámetros que nos quedaban, como son el borde, los parámetros, el diámetro, el radio y las zonas ópticas. Respecto del diseño de borde, eh, hay estudios de los diseños de borde, hay muchos, no nos vamos a detener en ninguno en concreto, pero lo que sí que os puedo decir es, por un lado, que el, el valor dióptrico de la lente de contacto no influye en el confort de la lente de contacto. Lo que sí que influye es el diseño de borde, pero me da igual tener una lente de +6 que una lente de -6. El diseño de borde de cincel es el que produce la mayor cantidad de tinción conjuntival. En todas las potencias que se han analizado en estos estudios, es el que mayor tinción conjuntival tiene. ¿Por qué? Porque, bueno, si os fijáis, esta parte de aquí, voy a coger, esta parte de aquí, cuando el párpado pasa sobre la lente de contacto, pues nos está produciendo una presión. Eh, el borde redondeado, el diseño de cuchillo, bueno, pues tiene sus ventajas, sus inconvenientes al final, y para que entendáis muy bien cómo es un diseño del borde, mm, hay un ejemplo que creo que es muy fácil de entender, es como el paso de carruajes en los garajes. Cuanto más suave sea ese paso, mejor pasa el coche por encima de él. Pues esto es lo mismo, cuanto más suave sea, mejor pasa el párpado por encima de él. Pero claro, que luego después del párpado que lo tendríamos por aquí, aquí tenemos la córnea. Y aquí tenemos que tener en cuenta cómo apoya esta esquina. Dicho esto, bueno, pues nosotros en Arquenovi lo que tenemos es una forma de esquí. No es ni redondeada ni de cuchillo. Si os fijáis, es una forma de esquí y necesitamos este pequeño levantamiento para que por ahí nos entre lágrima artificial. Perdón, nos entre la lágrima, no lágrima artificial, nos entre la lágrima. Así que el diseño del borde hace que haya una muy buena interacción entre el párpado y la lente de contacto y pueda mejorar el confort de los pacientes. Respecto a los datos biométricos, esto creo que ya a día de hoy, creo que todos más o menos lo tenemos presente, pero recordad, todos son importantes, algunos son imprescindibles para poder pedir la lente, pero en realidad todos son importantes. Esto que os decía antes de dedicar un poquito más de tiempo al principio nos va a hacer correr más a lo largo de la adaptación. Biomicroscopía, con por supuesto pruebas lagrimales, tenemos que utilizar la lámpara de hendidura, no sé, casi casi como utilizamos la cafetera, mm, con los ojos cerrados casi. Tenemos que tener un protocolo claro y realmente evaluar con la lámpara de hendidura el ojo de nuestro paciente. Si tenemos un protocolo claro, no nos debería llevar más de 5 o 7 minutos. Diámetro corneal y también evaluar la apertura palpebral, importante, porque eso nos va a indicar la facilidad de manipulación y también esa tensión palpebral, sobre todo si hablamos de pacientes présbitas, lo vimos en la sesión anterior. Diámetro pupilar, queratometría, si tenemos topografía además podemos valorar la excentricidad, una refracción y una agudeza visual actualizada. Parece raro, pero a veces nos fiamos de lo que el paciente lleva en la gafa y no deberíamos hacerlo, sobre todo en pacientes présbitas. Visión binocular o estereopsis, dominancias oculares, el resto de las pruebas que vosotros queráis. Este ya es un protocolo en el que, como veis, todo lo que os he puesto con asterisco debería ser imprescindible para pedir la lente de contacto y todas las demás, pues, son imprescindibles. Quizá no todas, porque bueno, pues la biomicroscopía evidentemente sí. Dentro de otras pruebas, pues si tenéis posibilidad de que vuestro topógrafo tenga berrómetro, pues podéis valorar la berrometría. A lo mejor no podéis valorar sensibilidad al contraste, pero sí que tenemos que tener una batería de pruebas suficiente para poder evaluar la salud ocular de nuestro paciente, las necesidades que tiene y
los parámetros necesarios para pedir una lente de contacto. La retinoscopía, nos dice Jerónimo, eso entraría dentro de lo que son otras pruebas, porque yo me estoy encontrando que no en todos los centros se puede hacer retinoscopía porque no tienen un retino. Y es muy importante. También realmente, tienes toda la razón, Jerónimo, es una de las grandes olvidadas de las pruebas que hacemos. Es una prueba muy rápida y nos da mucha, mucha información. Os comentaba antes lo del astigmatismo. Aquí tengo el estudio que os decía. Fijaos que en este caso el 23% nos dice que no debe llevar una lente de 14 o de 14,50. Recordad que lo que es el valor del diámetro se utiliza para calcular el valor del radio. Así que si no tenemos un diámetro calculado correctamente, el radio tampoco lo es. Ahora mismo quiero que penséis en vuestra base de datos y a la vista de este estudio, que me digáis si al menos en vuestros pacientes de lentes de contacto, el 25% no tiene un diámetro 14 o 14,50. Os dejo 30 segundos, bueno, ni 30, 15 segundos para que le deis una pensada. Y solo nos estamos basando en un dato, que es el diámetro. Bueno, en este estudio, como os decía, Julia nos dice que más de ese porcentaje, pues entonces estamos haciendo las cosas muy bien. Vamos a pensar si nuestro paciente tiene un diámetro corneal pequeño. Y os voy a poner una foto. Esta es una foto que pongo en bastantes sesiones, pero porque creo que es realmente importantísimo que entendamos este factor del diámetro de la lente. Y quiero que me digáis a través del chat cuántas adaptaciones os encontráis así al cabo del mes, de la semana, del año. ¿Cuántas adaptaciones veis así? Muchas. Muchas, bastantes, unas cuantas. ¿Está bien adaptada esta lente? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Eh, no, no está bien adaptada, evidentemente, me lo estáis diciendo todos a través del chat. ¿Qué le va a pasar a este paciente? Bueno, pues que va a tener incomodidad después de unas horas de uso, que no hay un movimiento y un intercambio lagrimal adecuado. Si hay una deshidratación, va a haber una disminución de la calidad visual. Vamos a tener enrojecimiento del ojo a final del día, que luego vamos a hablar también de ello. Eh, el problema es que mi paciente no se queja de esta lente cuando se la pone. Y si vosotros veis estas lentes adaptadas, es porque los optometristas las han dejado adaptadas. Y estos son los pacientes que normalmente pues, terminan engrosando esas listas de abandono de uso de las lentes de contacto. ¿No os llama la atención que cuando vosotros tenéis un paciente usuario de lentes de contacto y le preguntáis, ¿qué tal con las lentes? Bien, las llevo cómodas. Bueno, al final del día tengo un ojo un poco rojo, pero como eso es normal, ¿os habéis encontrado esa respuesta por parte de vuestros pacientes? No cabe duda que alguna vez, pues el ojo rojo se puede poner, pero ¿tantas? Un ojo no tiene por qué ponerse rojo con el uso de las lentes de contacto, salvo contadas excepciones. Luego nos vamos a encontrar el diámetro corneal grande. ¿Cuántas veces os habéis encontrado este diámetro corneal adaptado en vuestro paciente? Aquí la respuesta es pues, la que me ha dicho Concha. Pocas. Es mucho menos habitual esto de la derecha que lo de la izquierda. ¿Por qué? Porque aquí normalmente el paciente se queja. ¿Por qué? Porque es que fijaros, la lente le está tocando el limbo, ya tiene una irritación. Así que, ¿qué sucede? Que el paciente aquí, por mucho que nosotros le digamos, no se suele llevar la lente de contacto. Estas las vemos menos. ¿Por qué? Porque al paciente le molesta nada más insertar la lente de contacto. Por supuesto, poca cobertura del limbo, problemas visuales, inestabilidad, etcétera, etcétera. Pero como le molesta, no se la lleva.
Lo ideal, lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entre milímetro y milímetro y medio por cada lado, para que en todas las posiciones de mirada haya una buena cobertura. ¿Por qué es importante medir el diámetro de iris visible? Y aquí no me voy a detener demasiado porque en la sesión de la semana que viene, que vamos a hablar de la calculadora biométrica y de las ságitas, nos vamos a hartar de ver por qué el diámetro es importantísimo para calcular el radio y la ságita de la lente, pero solo quiero dejaros un apunte. Mismo paciente, misma queratometría, misma refracción, pero distinto diámetro de iris visible. Recordad que si el paciente tiene la misma queratometría, lo que indica es que la forma de la córnea es la misma. Si yo tengo un paciente con una queratometría de 8 por 7,4, un K medio es de 7,70, que lo tenéis aquí, a ver si os lo puedo marcar, 7,70. Con un diámetro de 14, el radio y el diámetro que me va a salir es 8,30 y diámetro 15. Pero si ese paciente con los mismos datos exactamente tiene un diámetro de iris visible, tenemos un 7,70 con un 13,50. Estamos buscando lentes de contacto que tengan la misma ságita, que tengan esa misma forma en la cara interna de la lente, porque la queratometría que tiene mi paciente es la misma. Pero fijaos que un cambio de diámetro actúa directamente en un cambio de radio. Como os digo, lo vamos a ver muy ampliamente la semana que viene. Hablaremos de las ságitas y veremos cómo podéis ver todas las ságitas de las lentes que tenemos en Markinovi. Y respecto a los radios corneales, recordad, queratometría, importante siempre tomarla en potencia milímetros, da igual, pero apuntar también el eje. Y recordad que la diferencia entre el K1 y el K2 es el astigmatismo corneal. Y cuanto más parecido sea el astigmatismo corneal al astigmatismo refractivo, tanto en potencia como en eje, mayor facilidad para la adaptación de la lente de contacto. Si además tenemos un topógrafo, ya sabéis que el estándar de ese valor de la excentricidad es de 0,45 más menos 0,10. Si estamos por encima de ese valor, lo que tenemos es una córnea en periferia más plana, con lo cual quizá tendremos que elegir un radio más plano. Si estamos por debajo de ese valor estándar, la periferia de nuestro paciente es más cerrada y tendríamos a lo mejor que valorar en algunos de los casos un radio más cerrado. En nuestra calculadora biométrica, también lo veremos la semana que viene, tenéis la posibilidad de meter el valor de la excentricidad, con lo cual ya nuestro sistema entra a calcular esa variable. Y recordad que una lente descentrada va a producir mayor cantidad de aberraciones e inestabilidad visual. Nuestro paciente va a ver peor. Y a veces nos volvemos locos haciendo sobrerefracciones, haciendo un montón de pruebas y lo que sucede es que estamos ante una lente descentrada. Otro de los parámetros que vamos a ver hoy, que os lo ponía en ese esquema inicial, son las zonas ópticas. Aquellos que estuvieseis en el curso de experto en multifocales, esta diapositiva os tiene que sonar. No obstante, bueno, pues estamos ante otro curso diferente. Sé que algunos sí que fuisteis al anterior, otros no, pero sí que quiero puntualizar que en Markenove tenemos diferentes diseños de diferentes zonas ópticas para los pacientes presbitas. Blueyen y Saphir son lentes que no tienen diseño de miosis senil. Esto lo que implica es que, sea cual sea el valor de la adición, las zonas ópticas son las mismas. De hecho, es una lente que tiene una zona intermedia muy amplia, lo podéis ver aquí, tanto en el diseño CD como en el diseño CN. Las zonas intermedias son muy amplias y son lentes muy indicadas, por ejemplo, para uso de las distancias intermedias, como puede ser el ordenador. ¿De acuerdo? Si además usa ordenador y le queremos poner el filtro, perfecto. Después tendríamos Gentle 59. Gentle 59 es una lente muy balanceada. ¿De acuerdo? Es una lente muy equilibrada entre lejos y cerca e intermedia. Si veis, entre los diseños CD y CN hay muy poquita variación. Y después tendríamos Gentle 80, que es una lente que tiene un diseño de miosis senil muy acusado.
Gentle 59 tiene un poquito de diseño de miosis senil, hay una pequeña diferencia entre ediciones bajas y ediciones altas, pero Gentle 80 tiene ese diseño de miosis senil más acusado. ¿Qué sucede? Que la zona que se ve un poquito pues, perjudicada es la zona intermedia. Para que lo recordéis, os voy a dar un pequeño truco. Esto es como los progresivos. Zafir y Blue Gem, progresivo de pasillo ancho. Gentle 59, progresivo estándar. Y Gentle 80 sería el short, que todos sabemos que en el short tenemos la zona intermedia reducida. ¿De acuerdo? La siguiente diapositiva os la he puesto un poquito a modo de resumen para que en una única imagen tengáis todas las características, ¿de acuerdo? De las lentes en función de cada uno de sus parámetros. Material, diseño, zona óptica, filtros. Dentro de material os lo he dividido por hidrogel de silicona y el material de Origin Technology. Dentro del diseño pues tenemos la monofocal, diseño CD, diseño CN, diseño EDOF, donde entraría nuestra lente Milo para el manejo de la miopía. Las zonas ópticas en función de los pacientes presbitas. Zona óptica constante, no tiene ese diseño de miosis senil. Dentro del diseño de miosis senil Gentle 80, acusado ese diseño Gentle 59 ligero, profundidad de foco y luego los filtros. Filtro ultravioleta clase 1 y filtro ultravioleta clase 1 más filtro de luz azul. Aquí en esta pantalla tenéis absolutamente todas las lentes con cada una de sus características. Y ahora vamos a la segunda parte, vamos a dedicar estos últimos 15 minutos que nos quedan a esta segunda parte y es a por qué todo esto que hemos visto en la primera parte debemos hacerlo y no debemos dejar de hacerlo nunca. Y es porque tenemos una tasa de abandono de lentes de contacto muy altas. ¿Cuáles son los motivos de abandono? Pues fijaos, tras un año de uso, 41% problemas de visión, 36% molestias y 25% manipulación. Este 25% a mí me duele porque es algo que tendría que no existir. Tenemos que hacer un seguimiento de nuestros pacientes, luego lo vamos a ver. Después de un año de uso, la tasa de retención fue de un 77%. Y aquí veis más en esféricas, un poquito menos en tóricas y donde menos retención hay es en multifocales. ¿Qué les pasa a nuestros pacientes al final del día? Sequedad, irritación y fatiga. ¿Cuántos de estos pacientes llevarán una lente estándar de 14 o 1450 no adaptada correctamente? Fíjanos que cuando hablamos de esa incomodidad ocular, parámetros de las lentes de contacto, la modalidad de uso, la solución de las lentes de contacto, el mantenimiento. Ante este abandono tenemos que tener claro que hay muchas veces que puede ser la lente de contacto, pero también muchas veces que puede ser cómo la usa nuestro paciente. Pero al igual que os decía antes, si el paciente no sabe lo que lleva, pues a veces es culpa nuestra, quizá aquí también tengamos que darle una vuelta. Igual que le deberíamos explicar por qué lleva cierta lente de contacto, también le deberíamos explicar por qué tiene que utilizar el sistema de mantenimiento que le estamos recomendando y no otro. Factores ambientales del paciente, como la edad, el sexo, los medicamentos. Vamos a hablar también de los medicamentos en otra de las sesiones. ¿Por qué? Porque las enfermedades sistémicas, muchas tienen afectación ocular y también mucha de la medicación para el tratamiento de estas enfermedades sistémicas pueden tener afectación ocular y nosotros tenemos que saberlo, porque si no además nos vamos a volver locos. Y por supuesto, cuando ya estamos en pacientes de edad más avanzada, pues la disfunción de las glándulas de meiomio. También tenemos que pensar en por qué abandonan los diferentes pacientes el uso de las lentes de contacto. Nuevos usuarios, ¿por qué se abandonan? Usuario habitual. En los pacientes presbitas, ¿por qué también aquellos que ya eran usuarios o los nuevos? Hay un montón de estudios, ¿de acuerdo? En el que nos hablan de tasas de abandono, pero hay uno muy llamativo que nos dice que en el primer año, pues realmente em, había una tasa de abandono, es un estudio que se hizo en el 2017 de Sully y había una tasa de abandono el primer año del 26%, pero lo más llamativo de este estudio es que nos dice que eh, más del 50% abandonaron el uso de las lentes de contacto en los primeros 2 meses.
Y ahí es donde tenemos que actuar. Me dice Jerónimo, ¿qué hacemos con los que rompen las lentes de contacto, aunque les reenseñes, les des consejos, etcétera, etcétera? Son pocos, pero a ver, los haylos, efectivamente. Siempre nos vamos a encontrar pacientes que son, pues, vamos a decirlo de alguna manera, un poco menos duchos en el uso de las lentes de contacto. Aquí, dentro de nuestras lentes, yo te recomendaría usar la Gentle 59 y hay algunos compañeros que me están diciendo que a estos pacientes que les cuesta tanto quitarse las lentes de contacto, están utilizando ventosas. Ahí lo dejo. Yo no lo he hecho nunca, pero es una opción que podemos probar. Porque normalmente siempre hay más problema de quitarla que de ponerla en cuanto a rotura. Así que es una opción que os dejo para que la podáis probar. Dice Mercedes, poner un poco lágrima antes de la retirada, sí, pero cuidado con la lágrima que pones, porque si pones una lágrima con mucho ácido hialurónico, la lente va a resbalar todavía más. El uso de la lágrima normalmente viene dado para que la lente esté menos deshidratada, pero cuidado, ya os digo, con la lágrima que utilizáis, porque si tiene mucho ácido hialurónico, a lo mejor esa película que genera sobre la superficie hace que resbale y le cueste más quitársela. Buscar el punto de equilibrio, ¿de acuerdo? Me dice Jerónimo que en las esclerales sí, en las blandas no. Pues prueba, hay usuarios a los que les va bien. Sí, con blanda. Probar. Sobre todo ya os digo porque los problemas de rotura suelen venir más a la hora de quitar que de poner. Bueno, abandono de las lentes de contacto, estrategias. Si tenemos un nuevo usuario, pues fijaos, la manipulación y la visión son las principales razones de abandono. La manipulación, como os decía, el 50% abandonado en el primer año. ¿Qué tenemos que hacer? Seguimiento, seguimiento y seguimiento. Evidentemente no debemos dejar a nadie que salga de nuestro centro sin que sepa poner y quitarse las lentes de contacto de manera correcta, eso es evidente, pero aún así hay veces que en casa pues les cuesta un poquito más. A los 3 días de que se hayan llevado las lentes de contacto, WhatsApp es lo más habitual, lo más fácil a día de hoy, las tecnologías son una maravilla. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal lo de ponerlas y quitarlas? Pásate por el centro que quiero ver cómo lo haces. O si tienes cualquier problema o ves que no te las puedes poner y quitar, vente y lo revisamos. Es imprescindible. Esas llamadas, que en este caso yo creo que es más fácil el WhatsApp, etcétera, etcétera, que vean que no les estáis abandonando. Y sobre todo los 2 primeros meses. Y luego la visión. A veces cometemos el error de hacer compensaciones esférico-cilíndricas porque las lentes salen más económicas. Tienes un -1 de cilindro, pero te voy a poner una lente esférica. ¿Qué pasa? Que en gabinete al paciente le puede parecer que ve bien. Pero claro, luego empezamos a tener un cansancio, empezamos a, uy, es que casi que veo mejor con la gafa que con la lente de contacto. No. Si tenemos bajos astigmatismos, y hay multitud de estudios que podéis buscar, eh, hay que corregirlos con la lente de contacto. Nuestro paciente va a ver mejor. Sobre todo, ya no os digo nada si estos pequeños astigmatismos son oblicuos o verticales. Cuidado, en situaciones de baja iluminación, los astigmatismos pueden ser clave. No sé, se me ocurre para conducir, etcétera, etcétera. Si es usuario habitual, ¿cuáles son lo que suele pasar? Pues que están incómodos. ¿Por qué estás incómodo? Cuando os vengan a pedir una reposición, ¿qué tal vais con las lentes de contacto? Investigad. No le digáis simplemente te las pido. ¿Cómo vas? ¿Y al final del día estás cómodo? ¿Estás tomando alguna medicación nueva? ¿Te parece que hagamos una pequeña revisión? Os encontraréis muchos casos en, lo que está, en los que la lente que está llevando no es la adecuada. En un usuario présbita, las principales causas de abandono, mala visión e incomodidad. Primero, expectativas reales. Aquí el paciente exige y nosotros le tenemos que bajar muchas veces de la nube. Pero bueno, es que
todo tiene sus inconvenientes. Ojo, la lente oftálmica tiene muchísimos inconvenientes, pero el cliente las asume. Tienes que no puedes mirar de reojo, no te puedes tirar en el sofá a ver la tele, para mirar de cerca tienes que ponerte las cosas en la barriga, etcétera, etcétera. Pero las explicáis también que el cliente las asume. Bueno, pues las lentes de contacto también tienen esa parte que hay que explicar al paciente y que el paciente tiene que asumir. Y luego, por supuesto, y aquí os diría que casi, casi, no voy a decir el 100%, pero me voy a quedar en el 99%, todos los pacientes presbitas deberían usar una lágrima artificial. Nunca les va a ir mal. Y cuidado con las lágrimas artificiales. No se trata de darle una y ya está. Se trata de darle una al mes, revisar si le va bien. Y si no le va bien, cambiarla. Porque no todas son iguales. Y aquí lo que siempre os digo, hablar con los laboratorios que os suministran las lágrimas artificiales y que os digan qué diferencias hay entre cada una de ellas. A modo de resumen, y para tener claro esas estrategias en las lentes de contacto y esa incomodidad, evidentemente podemos encontrar que el motivo es la lente de contacto. Material, diseño, parámetros, que todo sea lo correcto para nuestro paciente. ¿De acuerdo? Fundamental. Y aquí entra toda esa primera parte que hemos visto. Usuario, la edad, el sexo, ojo con los medicamentos, que pueden no estar tomándolos y 6 meses después ya sí. Yo me he encontrado con personas diabéticas que en la primera revisión y en la primera anamnesis que le he hecho no me han dicho que son diabéticos. Lo tienen tan asumido muchas veces que para ellos es normal. Y resulta que luego te empiezan a decir ciertas cosas, que si tengo el ojo un poquito más irritado, que si seco, he ido al médico y resulta que tenía el azúcar alto y entonces de repente se te enciende en la bombilla. Y dices, ¿en serio? ¿Se me ha pasado esto por alto? Y luego, aquellos usuarios que realizan un mal uso de las lentes de contacto. Y ahí les tenemos que tirar de las orejas. ¿De acuerdo? Y luego los sistemas de mantenimiento. ¿Cuál estás usando? ¿Cómo lo usas? Aquí se me ha olvidado poner una cosa, pero para la sesión de la tarde la voy a poner en mayúsculas, parpadeando en rojo y amarillo, que es el cambio de los estuches. ¿Tenéis pacientes acumuladores de estuches de lentes de contacto? No sabemos muy bien por qué motivo ni por qué no, les encanta guardarlos en una caja. No, si cuando tú compras un bote te va un estuche, a todos nos parece evidente que hay que cambiar el viejo por el nuevo, pues debe ser que a nuestros pacientes no. Así que explicádselo, porque no tiene ningún sentido que en un bote vaya un estuche nuevo y ellos sigan utilizando el mismo que les dieron para hacer la comunión. Fijaos que en esta pantalla todo lo que vemos nos parece muy sencillo, muy fácil, pero a la hora de la verdad, aquí está el kit de la cuestión de por qué nuestros pacientes abandonan el uso de las lentes de contacto. Me pregunta Candy si se pueden limpiar los estuches. Pues la verdad es que antiguamente servían, se limpiaban. Yo he conocido gente que me ha dicho que les meten en lavavajillas. Ya como veis tengo muchos años en esto de las lentes de contacto, pero mi recomendación es que no. Si es que en todos los sistemas de mantenimiento os vienen portalentes nuevos, ¿para qué vamos a correr ese riesgo? Otra cosa es que los limpies todos los días, por supuesto. Cuando te quites las lentillas o te las pongas, los tienes que limpiar, aclarar, secar para que no se quede agua y ya está. Por supuesto que eso hay que hacerlo. Pero lo que hay que hacer también es cambiarlos cada vez que usemos un sistema de mantenimiento nuevo. Carmen me dice, ¿con una gotita de lejía? No es necesario.
Si cambiáis los estuches cuando hay que cambiarlos, que es cuando se acaba el líquido, no es necesario limpiarlos con nada, nada más que con agua. Si están muy sucios, incluso recuerdo gente que me ha dicho que a veces pues, se les ha ensuciado mucho y han cogido un cepillo de dientes y los han limpiado con agua y jabón, luego se aclaran bien y ya está. Tened en cuenta que los sistemas de mantenimiento, lo vimos en la semana pasada, están diseñados para limpiar también los estuches. ¿De acuerdo? Entonces, con ese mismo sistema de mantenimiento, los estuches ya se están limpiando. Tiramos el líquido, les damos la vuelta, se secan y ya está. Que ya por cualquier cosa, pues un niño lo ha llevado en la mochila, está más sucio, pues lo que os digo, con un cepillo de dientes, un poquito de jabón, pero de verdad que no hay que complicarse tanto la vida. Si está sucio, se tira y se acabó. ¿De acuerdo? Última diapositiva y para recordar, cada tipo de paciente tiene unas características distintas, conócelas, haz seguimiento a tus pacientes, no les olvides, sobre todo esos primeros meses, elegid siempre la primera lente de prueba buscando que sea la perfecta. Vais a hacer adaptaciones más rápidas, más satisfactorias, el paciente va a decir qué buenos son aquí, que es que no han tardado nada en adaptarme la lente. Recuerda a tu paciente qué lente lleva y por qué la lleva para que no la cambie. Lo mismo en las soluciones de mantenimiento, es importante el tipo de solución que te estoy recomendando. La salud ocular nunca podemos perderla de vista. Todo esto es un mantra que tendríamos que tener, cuidar el ojo hoy nos ayudará a no tener problemas mañana y esto también se lo tenemos que transmitir a los pacientes. Y sobre todo, adapta la lente de contacto a tu paciente y que no sea la lente de contacto la que, o sea, el paciente el que se tenga que adaptar a la lente de contacto. Aquí tenéis toda la bibliografía, ya sabéis que cualquier artículo del que estéis interesado me lo podéis pedir, no hay ningún problema. Y yo con esto he llegado al final de la sesión de hoy. No sé si tenéis alguna pregunta que no haya contestado. Creo recordar que tenía una pregunta que me decía que qué diferencia había entre la Blue Jean y la Blue Kid. Ninguna diferencia. La única diferencia es que Blue Kid va en un packaging eh, diseñado para los niños, con lo cual es un packaging más amigable, pero la lente es exactamente la misma. ¿Cómo medís el diámetro pupilar con luz baja? Vale, si tienes un pupilómetro, sabes que te va a hacer las distintas medidas, Carmen. Si no tienes un pupilómetro, yo te diría que midas el diámetro pupilar en la situación que va a ser habitual para el paciente, porque al final es donde más tiempo va a utilizar la lente. Y luego también algo que puedes hacer es ver la reactividad que tiene esa pupila, cómo reacciona cuando le pones mucha luz o cuando le pones poca luz, es decir, la amplitud, porque muchas veces no es tanto el tamaño, sino que a lo mejor se dilata mucho en bajas condiciones de iluminación, pero se contrae también mucho cuando la condición de iluminación es mayor. Voy a ir a ver si me he dejado alguna pregunta. Os voy a poner otra vez el, el link en el chat para que lo tengáis aquellos que hayáis llegado tarde. En este link vais a poder encontrar la grabación y el acceso al test. Vale, los estuches se limpian con la misma solución, lo que hemos estado diciendo, perfecto. Jabón neutro, cambiarlos a menudo. Vale, me decís, me he encontrado quien los hierve. Sí, lo de hervirlo era habitual también. Vale, ¿qué tipo de ventosa? Me pregunta Sara. Pues aquí yo te diría que hables con los laboratorios que utilizan o que comercializan lentes, por ejemplo, semiesclerales eh, o lentes esclerales, porque ellos tienen varias. Yo recuerdo que alguien me dijo que una de las que a lo mejor le venían era una que tenía un poquito de curva, más que la recta. Pero ahí la verdad es que lo mejor es que habléis con los laboratorios que comercializan esas lentes. Vale, esto es la lágrima. ¿Qué hacemos con los que rompen las lentes de contacto? Vale, esto es lo que estábamos hablando de esas ventosas. Yo creo que no me he dejado ninguna pregunta por responder. No sé si alguien me ha hecho una pregunta y no la he respondido, si me la quiere volver a poner en el chat.
¿Qué tipo de líquido recomendáis para lentes de contacto blandas mensuales? ¿Peróxido o solución única? Bueno, pues en realidad aquí no es lo que recomendemos de manera general, es lo que buscas en cada paciente y qué características tiene ese paciente. El peróxido ventaja, pues que hace una limpieza mucho más exhaustiva y tenemos que tocar menos la lente. Por contra, económicamente es un poco más elevado y yo en caso de los niños me gusta que tengan supervisión parental. Porque recordad, cuando nosotros utilizamos un peróxido y echamos la pastilla, eh, eh, el que el sistema de mantenimiento se ponga amarillo, no sé, o naranja, implica que hemos echado la lente, pero tenemos que dejarle un número de horas para que se neutralice. En el caso de la solución única, sabemos que para que sea efectiva hay que frotar, que parece que algo, esto se nos ha olvidado y no le recomendamos a nuestro paciente frotar, con lo cual podemos inducir un mayor índice de rotura. Pero si el paciente lo pone en el sistema, en su portalentes, no tiene que echarle nada. Una cosa importante, recordad, las soluciones únicas también tienen que estar un mínimo de horas, las lentes en el portalentes para que sean efectivas, no vale que aunque estén 2 horas. Revisar las instrucciones porque mínimo la mayoría de ellas tienen que estar las lentes 6 horas para que la solución única haga su efecto. Así que aquí en realidad lo que tienes que buscar es, pues, qué es lo que el paciente que tienes y qué es lo que quieres. Si tú le mandas una solución única y ves que la lente está sucia, que tiene depósitos, que tiene una película de proteínas, que el paciente no está frotando, pues habrá que cambiarle a un peróxido. Pero no hay una recomendación de para blandas mensuales mejor peróxido o solución única. Piensa en esas 2 soluciones, ¿cuál es la mejor para el paciente en el que estés hablando, Mercedes? Pero ya te digo, en cuanto a limpieza, mejor siempre un peróxido. Y también si tienes problema con los conservantes, mejor siempre el peróxido, porque ya sabéis que después de neutralizarlo no le queda ningún tipo de conservantes, ¿vale? Creo que no me he dejado ninguna pregunta. Me estáis dando las gracias a través del chat al revés. Como siempre os digo, yo os doy las gracias a vosotros por querer pasar este ratito conmigo un miércoles a las 9 de la mañana. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Recordad, ya podéis contestar a este segundo test que tenéis en el documento. Como siempre es muy, muy fácil. Si en algún caso tenéis duda de por qué es la respuesta adecuada o no entendéis muy bien por qué no es lo que vosotros pensáis, tenéis mi email en pantalla